A estas alturas, ya habrás oído las últimas noticias sobre la detención del legendario capo de la droga, el Mayo, y del hijo del mayor narcotraficante del mundo, el Chapo. Las imágenes de la detención se han enlazado en línea, y en este video te diré la verdad sobre cómo el hombre más peligroso del mundo fue detenido en los EEU. El arresto de El Mayo. El viernes 26 de julio de 2024, Merrick Garland, fiscal general de los Estados Unidos de América, hizo una declaración que sorprendió a todos los conocedores del mundo de las drogas. El jueves, el Departamento de Justicia puso bajo custodia en El Paso a otros 2 presuntos líderes del cártel de Sinaloa, una de las organizaciones de narcotraficantes más violentas y poderosas del mundo. Así es, anunció el arresto de 2 líderes de uno de los cárteles de la droga más poderosos y peligrosos del mundo. Las 2 personas arrestadas fueron: el primero es Ismael Zambada García, o El Mayo, cofundador del cártel. Es el legendario El Mayo, uno de los hombres más buscados del mundo. El segundo, Joaquín Guzmán López, es hijo de su otro cofundador conocido como El Chapo. Joaquín Guzmán López, detenido junto a El Mayo, es hijo del jefe del cártel capturado en 2016, El Chapo. La detención de El Mayo es una gran victoria para el Departamento de Justicia de Estados Unidos, porque llevan más de 30 años tras él, aunque siempre ha eludido su captura con astucia. Sin embargo, el jueves 25 de julio de 2024, fue finalmente arrestado por el FBI, que lo esperaba en El Paso, Texas. El Mayo, que ha eludido la captura durante décadas gracias a su astucia y cautela, se quedó atónito cuando se dio cuenta de que había caído en una trampa bien tendida. Al parecer, le habían engañado para subir al avión que le llevó a Estados Unidos. Tras anunciarse su detención, algunas personas especularon con la posibilidad de que El Mayo se hubiera entregado. Dicen que lo hizo porque ya tenía 76 años y estaba enfermo y moribundo, por lo que necesitaba tratamiento. También he visto versiones de esta historia que afirman que El Mayo pidió que la información sobre su entrega se mantuviera en secreto, para no parecer una rata o un hombre débil. Al parecer, se trata de una foto del despiadado jefe del cártel, de 76 años. Para ser honestos, esto es solo un rumor. Cualquiera que haya leído u oído hablar de El Mayo sabría que nunca se entregaría así. Era alguien que estaba bien escondido en las montañas de Durango. Llevaba un negocio exitoso, que implicaba crueldad y despiadado, y no permitía tanta debilidad. El hecho de que el cártel de Sinaloa sea uno de los más notorios del mundo y que El Mayo tenga todas las operaciones bajo su control es un testimonio de su liderazgo y fortaleza. Además, en una entrevista única en la vida con un periodista mexicano, se le preguntó a El Mayo qué pensaba de ser arrestado, y respondió que prefería no vivir antes que ser arrestado y encarcelado. Sin duda, no se trata de alguien que se entregaría voluntariamente a las autoridades. Aunque lo hiciera, no sería el Departamento de Justicia estadounidense el que le persigue desde hace décadas. La versión de la detención proporcionada por funcionarios estadounidenses a los principales medios de comunicación como CNN, Fox News y similares es que El Mayo fue engañado para subir al avión que le llevó a Estados Unidos. Aparentemente, pensó que iba a revisar algunos aeródromos clandestinos en México. Sin embargo, el avión que abordó despegó en dirección contraria y lo llevó a Texas, en Estados Unidos, donde lo esperaban las autoridades, fuertemente armadas. Quien le hizo esa jugarreta con éxito a El Mayo no es otro que el hijo de El Chapo, que fue detenido con él, Joaquín Guzmán López. Sin embargo, el abogado de El Mayo declaró que su cliente fue secuestrado y llevado a Estados Unidos en contra de su voluntad. Aunque no se revela explícitamente por qué Joaquín Guzmán López traicionaría a su padrino, se sospecha que fue una forma de venganza por la detención de su padre, El Chapo. Tras la detención definitiva y extradición a Estados Unidos de El Chapo en 2017, sus 4 hijos, en el cártel conocido como Los Chapitos, mantienen desde entonces una tensa relación con El Mayo. Precisamente el año pasado, en 2023, uno de los hijos de El Chapo, Ovidio Guzmán López, fue detenido tras un sangriento tiroteo con el cártel y extraditado a Estados Unidos, donde actualmente está a la espera de juicio. Debido a la influencia del cártel de Sinaloa en la fabricación y el tráfico de drogas en todo el mundo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos lleva décadas colaborando con el gobierno mexicano para acabar con el cártel. Algunas de sus exitosas detenciones y extradiciones incluyen al hermano de El Mayo, Jesús Zambada García, alias El Rey, al hijo de El Mayo, Vicente Zambada Niebla, alias El Vicentillo, al socio de El Mayo y cofundador del cártel de Sinaloa, Joaquín Archibaldo Guzmán, alias El Chapo, y al hijo de El Chapo, Ovidio Guzmán López, alias El Ratón. A pesar de estas detenciones de alto nivel y de la cooperación de cada una de las personas, la captura de El Mayo seguía pareciendo imposible.
De hecho, algunas personas creían que el Mayo era un personaje mítico debido a lo alejado que estaba de la red. Tras cooperar con el gobierno estadounidense para obtener una reducción de condena, el hermano del Mayo ha optado por permanecer en Estados Unidos incluso después de su liberación por miedo a su hermano. Uno de los matones del Mayo, que apareció en la docuserie World's Most Wanted de Netflix, describió a El Mayo, su jefe, como más venenoso que una serpiente. Desesperado, el gobierno estadounidense ofreció una recompensa de $15 millones solo por información que pudiera conducir a su detención. No cabe duda de que atraparlo por fin, aunque hayan tenido que engañarlo o secuestrarlo, es una gran victoria. ¿No te hace esto preguntarte, ¿quién es este El Mayo de verdad? ¿Y es realmente tan malo como dicen que es? La historia de El Mayo. La vida del Mayo, como la de otros capos de la droga que se hicieron a sí mismos, es otra historia de alguien que tomó un camino peligroso mientras intentaba sacar adelante a su familia. Su historia es la típica de un joven pobre ávido de éxito que se abrió camino hasta la cima y lo hizo derramando sangre. El Mayo nació como Isamel Mario Zambada García en un pequeño pueblo mexicano, en el seno de una familia humilde. De adolescente, realizó varios trabajos serviles para mantener a su familia. Lavaba coches, cultivaba la tierra e incluso trabajó como camionero. Pero era una vida de la que quería escapar desesperadamente. Al fin y al cabo, no podía proporcionarle el consuelo que buscaba. A los 16 años, descubrió que la marihuana era un negocio lucrativo, ya que muchos agricultores la cultivaban en su pueblo. Así que empezó a cultivar y vender marihuana a nivel local. Ganaba más dinero que antes, lo que le permitió incluso casarse con su novia, Rosario, a los 17 años. La joven pareja siguió cultivando marihuana, pero cuando tuvieron a su primer hijo, se dieron cuenta de que vender solo marihuana no les ayudaría a salir de la pobreza. Y es que, aunque la demanda de marihuana era alta en aquella época, la competencia era dura para un pequeño agricultor. La fortuna no tardó en sonreír al joven y ambicioso El Mayo, aunque le condujo por un peligroso camino que le perseguiría para siempre. Su gran oportunidad llegó cuando su cuñado le introdujo en el mundo de la heroína, muy demandada en Estados Unidos. La heroína resultó fructífera, y El Mayo pudo amasar una fortuna que le permitió vivir la vida que antes parecía fuera de su alcance. Considerando que la sangre es más espesa que el agua, introdujo a sus hermanos en el oscuro negocio del narcotráfico, que se convirtió en una empresa familiar con El Mayo a la cabeza. Pero ocurrió algo que hizo tambalear sus barcos y casi les lleva a la quiebra. El cuñado de El Mayo, que también traficaba droga para él a Estados Unidos, fue detenido y condenado a 18 años de cárcel. Sin embargo, lo que empezó como un golpe de mala suerte se convirtió en una bendición para el narcotraficante en ciernes. Heredó el negocio de su cuñado y se independizó. Como hombre de negocios que era, El Mayo amplió su negocio y empezó a adquirir droga en los países vecinos. Pronto entró en el radar de los poderosos cárteles de la droga del país. Al parecer, trabajaba en estrecha colaboración con el cártel de Juárez y la familia Carrillo Fuentes. El Mayo era miembro del cártel de Guadalajara cuando detuvieron a su líder, Miguel Ángel Félix Gallardo. El cártel de Guadalajara, también llamado la Federación, era sin duda el cártel más poderoso del país en ese momento. Cada uno de sus ejecutivos era significativamente poderoso y peligroso, por lo que era inevitable que la ausencia del líder resultara en una lucha de poder que eventualmente dividiera al cártel en múltiples facciones. Entre esas facciones estaba el cártel de Sinaloa, encabezado por Ismael Zambada y Joaquín Guzmán, es decir, El Mayo y su amigo, El Chapo. En medio de sangrientas guerras con las otras facciones, El Mayo y El Chapo transformaron su cártel en uno de los más poderosos e influyentes del país. Se especializaron en el tráfico de drogas y el blanqueo de dinero para funcionarios del gobierno mexicano, creando empresas ficticias con trabajadores fantasma para desviar dinero. Mientras El Chapo era la cara del cártel, El Mayo era el coordinador logístico de la operación. También se encargaba del lavado de dinero. Cuando El Chapo fue detenido y encarcelado 2 veces en México, El Mayo supuestamente sacó a su querido amigo de la cárcel. A diferencia de su amigo, El Mayo sabía mantenerse alejado de los problemas. Incluso cuando detuvieron a sus hijos, parientes y socio, El Mayo nunca fue detenido. A pesar de su creciente lista de crímenes y del rastro de cadáveres y destrucción que dejaba a su paso, El Mayo parecía intocable e invisible para las fuerzas de seguridad estadounidenses. Algunas personas especulan que El Mayo debe estar trabajando como informante para el gobierno porque no pueden entender cómo un capo de la droga tan infame pudo permanecer libre durante tanto tiempo. Pues bien, he aquí cómo Ismael Zambada García pudo evitar ser detenido por las fuerzas del orden durante casi 40 años. El Mayo no era el típico narcotraficante que vivía de forma ostentosa y tenía varias amantes. Por el contrario,
Vivía discretamente y rara vez aparecía en público. Solo se aventuró en el mundo de las drogas para aumentar el nivel de vida de su familia, por lo que la seguridad de su familia era prioritaria para él. El Mayo tenía una serie de pisos francos y, al parecer, nunca permanecía demasiado tiempo en un mismo lugar. También era bueno con los lugareños, que le eran leales. El Mayo era un pensador estratégico y siempre iba varios pasos por delante de las autoridades. También tenía en nómina a muchos agentes de las Fuerzas de Seguridad de México, y a menudo cenaba con políticos de alto nivel que se aseguraban de que no se dañara ni un mechón de su cabello. Para protegerse aún más a sí mismo y a su familia, vivían en terrenos escarpados y peligrosos por los que los coches de policía no podían circular. El Mayo estructuró su organización para que funcionara basada en sistemas, de modo que la operación entera nunca pudiera ser desmantelada por completo. Cada unidad de su organización se encargaba de diferentes aspectos del negocio, al tiempo que colaboraba con las demás unidades. Por supuesto, esto provocó desacuerdos dentro del cártel en algunas ocasiones, pero se atajaron antes de que fueran a más. Sin embargo, esto no bastó para garantizar que la vida de El Mayo, como líder de una de las mayores organizaciones delictivas internacionales, fuera un paseo. En 2009, agentes de la ley estuvieron a punto de atraparlo, pero fue alertado de la operación por un agente doble, por lo que escapó de antemano. En 2016, el rostro del cártel de Sinaloa, El Chapo, fue detenido por tercera vez y extraditado a Estados Unidos, donde fue condenado a cadena perpetua. La última detención de El Chapo puso a El Mayo en el punto de mira. Durante el juicio de El Chapo, su abogado afirmó que El Mayo era el verdadero líder del cártel de Sinaloa y que El Chapo no era más que un peón en el juego. Esto no redujo su condena. Sin embargo, atrajo la atención internacional hacia El Mayo, ya que El Chapo era el hombre al que todo el mundo conocía como el líder del cártel de Sinaloa. En ausencia de El Chapo, El Mayo dirigía la organización con los hijos de su socio. Aunque El Chapo tenía más de 20 hijos, solo 4 eran ejecutivos del cártel. Se referían a ellos colectivamente como los Chapitos. Con el paso de los años, el cártel de Sinaloa amplió sus territorios bajo el severo liderazgo de El Mayo. Algunos altos cargos del cártel perdieron la vida en enfrentamientos con rivales o fueron detenidos por la policía, pero eso no detuvo la influencia y las operaciones del cártel. El Mayo siguió enfrentándose a las fuerzas del orden en una persecución del gato y el ratón, evadiéndolas con pericia durante décadas. Con el tiempo, fue el último fugitivo que quedaba en la lista de los 37 capos de la droga más buscados de México. El Mayo se convirtió en una leyenda viva mientras su imperio crecía y amasaba miles de millones de dólares, y su nombre sembraba el terror en los corazones de la gente. Sus hijos e hijas eligieron una carrera en el crimen, y sus cónyuges no se quedaron al margen. El gobierno estadounidense ofreció una recompensa de $15 millones por cualquier información que pudiera conducir a su detención. Así pues, el poderoso jefe del crimen tenía que vigilar constantemente sus espaldas mientras crecía su ansiedad por ser encarcelado. Este era su mayor temor, que un día le metieran en la cárcel y perdiera su libertad. Durante una entrevista con un reportero mexicano, confesó que prefería perder la vida antes que ir a la cárcel. Aunque El Mayo es duro, su mayor miedo es perder la libertad. Con cautela, profundizó sus contactos con personas de alto rango e influyó en el gobierno de su país. Se decía que El Mayo tenía a toda la policía mexicana de su lado y que había controlado a generaciones de políticos mexicanos. Su suerte brilló con luz propia, y El Mayo nunca durmió una noche en una cárcel desde que inició su carrera como capo de la droga en más de 4 décadas. Por desgracia, su historial de libertad se rompió finalmente cuando los agentes federales de la Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos lo detuvieron en El Paso, Texas. A pesar de su astucia y cautela, el despiadado jefe del cártel de Sinaloa ha sido finalmente capturado. Se enfrenta a cargos por tráfico de fentanilo, blanqueo de dinero, delitos con armas de fuego, secuestro y conspiración para cometer asesinato. Una pregunta que cabe hacerse es: si El Mayo era realmente el líder entre bastidores y jefe despiadado del cártel de Sinaloa, ¿quién era entonces El Chapo, el hombre que durante años se creyó que era el líder? De hecho, el Tesoro de Estados Unidos lo declaró en una ocasión el narcotraficante más poderoso del mundo. Bien, déjenme contarles su historia. La historia de El Chapo. Joaquín Archibaldo Guzmán, conocido popularmente como El Chapo, es un excapo mexicano de la droga y cofundador del cártel de Sinaloa. Es la versión real de Michael Scofield en la serie Prison Break. Es uno de los narcotraficantes más poderosos del mundo y quizá ostente el récord de fugas de cárceles más espectaculares protagonizadas por un capo de la droga.
El Chapo fue detenido por primera vez en 1993 y enviado a una prisión de máxima seguridad en Jalisco, México. Después de eso, evadió a las autoridades durante 13 años antes de ser detenido de nuevo en 2001, pero escapó de la cárcel en un carro de lavandería tras sobornar a los guardias de la prisión. Su tercera detención se produjo en 2014, pero incluso el planificador maestro, el Chapo, tenía algo bajo la manga. No tenía planes de permanecer mucho tiempo entre rejas. Con la ayuda de su familia y de su socio, el Mayo, planearon la segunda fuga de la prisión del Chapo. Tal como se describe en las películas de acción, celebraron reuniones clandestinas en las que el Chapo dio instrucciones detalladas a su esposa para que se las entregara a los conspiradores. Entraron en acción y activaron la primera fase de su gran plan. Los hijos de El Chapo adquirieron una propiedad cerca de la prisión y empezaron a cavar un túnel. Introdujeron de contrabando un reloj GPS inteligente en la prisión para ayudar a los conspiradores a determinar dónde estaba la celda de El Chapo. Unos meses más tarde, el túnel estaba terminado y realizaron su movimiento en un fin de semana en el que había menos funcionarios de prisiones de guardia. El Chapo se escapó de su celda a través de una pequeña pared divisoria que separaba su dormitorio de la ducha. Luego, escapó a través de un túnel de 1 kilómetro de largo en una pequeña motocicleta. Cuando llegó al final del túnel, fue conducido a un almacén cercano y posteriormente transportado en un avión privado a un estado vecino. El Chapo consiguió eludir la ley hasta 2016, cuando fue detenido de nuevo, extraditado a Estados Unidos y condenado a cadena perpetua. Durante su juicio, algunos de los antiguos generales de El Chapo, sus amantes y el hermano menor de su socio, Jesús, el Rey Zambada, testificaron en su contra. Los testigos hicieron revelaciones espeluznantes sobre el estilo de vida del narcotraficante. Entre las inquietantes y morbosas acusaciones, se contaba que una vez mató a uno de los líderes del cártel por una mentira endeble que dijo sobre estar fuera de la ciudad. El nombre del Chapo también se relacionó con una serie de asesinatos inhumanos. Supuestamente, tenía una sala de asesinatos en su mansión, de la que ninguna de sus víctimas salía viva. La habitación de los asesinatos tenía un desagüe en el suelo para facilitar la limpieza después de deshacerse de sus víctimas. Al parecer, la habitación estaba insonorizada para impedir el paso de los gritos de sus víctimas. Algunas de las acusaciones eran que el Chapo disfrutaba golpeando a sus víctimas hasta dejarlas hechas papilla antes de dispararles en la cabeza. En una ocasión, golpeó a sus víctimas durante 3 horas hasta romperles completamente los huesos. Luego, las llevó a un lugar aislado, donde encendió una gran hoguera. El Chapo disparó a cada una de ellas en la cabeza, y luego ordenó que arrojaran sus cuerpos al fuego y los quemaran hasta que no quedaran restos. Una de sus víctimas, miembro de un cártel rival, fue quemada gravemente y enterrada viva mientras aún jadeaba. El Chapo también asesinó al hermano del fundador de un cártel rival porque no quiso estrecharle la mano. A medida que avanzaba el juicio, salieron a la luz más revelaciones estremecedoras sobre los horrores que cometía el pequeño narcotraficante. El Chapo tenía un fetiche enfermizo por violar a niñas preadolescentes, a las que llamaba sus vitaminas, y creía que le ayudaban a conservar su vitalidad y juventud. Tenía en nómina a una mujer que le enviaba imágenes de las niñas para que seleccionara a sus víctimas antes de traficar con ellas. Más esqueletos en el armario del narcotraficante salieron a la luz cuando sus amantes subieron al estrado. El Chapo utilizó su larga cadena de amantes para impulsar su negocio de drogas ilícitas a través de las costas de su país. Tenía localizadas a unas 50 personas, incluidas sus amantes, y podía encender su micrófono a voluntad para ver si hablaban de él o le seguían siendo leales. Entre las horribles historias, hay una divertida de cómo uno de sus pisos francos fue asaltado y el Chapo huyó con el culo desnudo para eludir el arresto. Debido a su naturaleza despiadada y ambiciosa, se podría pensar que el Chapo nació en un linaje de capos de la droga. Sin embargo, al igual que su compañero recién detenido, el Chapo se crió en una familia pobre. Él y sus hermanos sufrieron una serie de abusos físicos por parte de su padre. Su padre era un agricultor de marihuana que nunca llegó a triunfar. Por ello, el Chapo abandonó la escuela en 3er grado y tuvo que vender naranjas para mantener los ingresos de su familia. Ya de pequeño era valiente y se enfrentaba a su padre para proteger a sus hermanos de los puñetazos de su progenitor. A veces huía a casa de su abuela para escapar de la ira de su padre. A pesar de sus problemas en casa, el joven El Chapo tenía buen carácter y le gustaba gastar bromas. Como abandonó los estudios sin perspectivas de trabajo ni oportunidades fáciles, se dedicó al cultivo de marihuana, pero su padre solía gastarse las ganancias en mujeres y licor. Tras otro altercado, El Chapo fue expulsado de casa por su padre y se mudó con su abuela. Siguió gestionando su negocio de marihuana con la ayuda de sus hermanos.
Fue en esta época de su adolescencia cuando recibió el apodo de El Chapo, que se traduce como bajito debido a su físico fornido. Con el tiempo, El Chapo se cansó de jugar en la pequeña liga y abandonó su ciudad natal en busca de pastos más verdes. Con la ayuda de su tío, Pedro Avilés Pérez, uno de los pioneros del narcotráfico mexicano, empezó a trabajar con uno de los capos de la droga más importantes de la época. El Chapo creció rápidamente en rango mientras trabajaba con el cártel, ya que les ayudó a trazar rutas a través de las cuales podían traficar drogas desde Sinaloa a Estados Unidos. Trabajó en diferentes divisiones del cártel y más tarde fue reclutado por el cártel de Guadalajara, donde se hizo amigo de su socio, El Mayo, y juntos formaron el cártel de Sinaloa cuando el líder del cártel anterior fue detenido. El Chapo se convirtió en la cara y el capataz del cártel, mientras El Mayo trabajaba entre bastidores. A diferencia del Mayo, le gustaba vivir la buena vida. Estuvo casado legalmente con diferentes mujeres en distintos momentos de su vida. El Chapo pasó por primera vez por el altar con su primera esposa, Alejandrina María Salazar Hernández, en 1977. De su unión nacieron 4 hijos. Cuando cumplió los 30, se enamoró de una empleada de banca, y tan grande fue su amor por ella que la secuestró y tuvieron momentos íntimos. Después se casaron, pero el lado más enamoradizo del despiadado señor del crimen pronto encontró consuelo en los brazos de otra mujer, Griselda López Pérez. Se casaron y tuvieron 4 hijos más. La última esposa de El Chapo, Griselda López Pérez, fue detenida en 2010, y su corazón roto volvió a la vida gracias a una hermosa reina de la belleza estadounidense de 18 años, que también era hija de uno de sus principales ayudantes, Inés Coronel Barreras. Se casaron, y su matrimonio fue bendecido con 2 hijas gemelas, a las que El Chapo presumía a menudo de regalar rifles para que pudieran relajarse juntas. Así como tenía debilidad por las mujeres hermosas, también amaba las cosas finas de la vida. El Chapo vivía en una lujosa mansión multimillonaria, con un zoo privado, tenía una casa en la playa y un yate, al que puso su nombre. Como rostro del cártel de Sinaloa, El Chapo supervisaba las operaciones del negocio. Producían heroína y otras drogas ilícitas en grandes volúmenes y las distribuían por todo Estados Unidos y Europa. El cártel creció hasta convertirse en una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo. Se informó de que El Chapo había enviado más de 328 millones de líneas de cocaína a Estados Unidos en solo 4 envíos. Las cosas se torcieron durante uno de sus envíos en 1994, y El Chapo ordenó hundir un barco que transportaba 20 toneladas de cocaína para evitar que las autoridades pudieran rastrearlo hasta él. Su reputación era tan grande que Forbes clasificó a El Chapo como una de las personas más poderosas del mundo. Como es habitual en organizaciones como la de El Chapo, sobornó a altos cargos políticos y entabló amistad con funcionarios del gobierno de su país. Sin embargo, las autoridades lograron detenerlo 4 veces diferentes, y cuando ya no pudieron con él debido a sus tácticas de escape, fue extraditado a los Estados Unidos de América. El juicio de El Chapo comenzó en 2018 y un año después fue declarado culpable de numerosos delitos, entre ellos asesinato, narcotráfico y lavado de dinero. Fue condenado a cadena perpetua, y su historia ha inspirado varias películas y series de televisión, entre las que destaca la serie de Netflix titulada El Chapo. En su ausencia, el cártel de Sinaloa siguió prosperando bajo el liderazgo de El Mayo, socio de El Chapo, y sus hijos. Ahora que El Mayo y 2 de los hijos del Chapo han sido detenidos en Estados Unidos, todo el mundo se pregunta cuál será el destino del cártel de Sinaloa. El destino del cártel de Sinaloa. El cártel de Sinaloa también es conocido como la Organización Guzmán Zambada, por los nombres de sus fundadores, Joaquín Guzmán López e Ismael Zambada García. El cártel es una de las organizaciones de narcotraficantes más grandes e influyentes de México y tiene su sede en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Es conocido por sus amplias operaciones de narcotráfico, que incluyen la fabricación y distribución de fentanilo, metanfetamina, heroína y cocaína. Antes de que Guzmán y Zambada empezaran a liderar este cártel, solía ser una de las facciones de un cártel más grande llamado Cártel de Guadalajara, apodado La Federación, por su amplia operación e influencia. El cártel de Guadalajara, con sede en México, operaba en los estados de Jalisco, Baja California, Colima, Sonora, Chihuahua y Sinaloa, entre otros. Cuando su líder fue capturado, el cártel se dividió en varias facciones. De ahí el cártel de Sinaloa, encabezado por El Chapo y El Mayo. El cártel de Sinaloa tiene una estructura descentralizada, que opera a través de una red de células en lugar de una jerarquía estricta. Esto permite que varias facciones trabajen de forma semi-independiente bajo el paraguas del cártel. Ahora que los principales líderes de la organización han sido detenidos y extraditados a Estados Unidos,
Muchos han expresado su preocupación por las operaciones del cártel. Como el Mayo dijo una vez en una entrevista, su muerte no detendría el negocio del narcotráfico. De hecho, está claro que la reciente detención del Mayo no detendrá la producción y distribución de drogas de su cártel, ya que ha establecido un sistema para toda la operación. Sin embargo, existe la preocupación de que un cártel rival, el Cártel Jalisco Nueva Generación, considere esto una oportunidad para abalanzarse sobre las operaciones del Cártel de Sinaloa. El Cártel Jalisco Nueva Generación también era una de las facciones del antiguo Cártel de Guadalajara, y al igual que el Cártel de Sinaloa, es famoso por su uso estratégico de la violencia y la intimidación para controlar territorios y rutas de tráfico. Tal vez estalle pronto una nueva guerra entre los dos cárteles. No sería la primera guerra entre ellos, ni tampoco la primera guerra por territorios entre cárteles mexicanos. Sin embargo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha demostrado con la detención de El Mayo que aunque surja otro despiadado capo de la droga, el Departamento de Justicia no descansará hasta que todos y cada uno de los líderes, miembros y asociados de los cárteles responsables de envenenar a nuestras comunidades rindan cuentas. Eso es todo por mi parte hoy, pero prometo traerles más noticias sobre este asunto con la última actualización. Mientras tanto, echa un vistazo a este vídeo en tu pantalla para ver otro contenido interesante de mi parte.